Ey, 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 estamos iniciando, uno más, uno más. Este, estamos aquí con Mo. Vamos a transmisión eh, transdisciplinaria. No, bueno, tenemos los cuentos y narraciones y cuentos anarquistas. Esta vamos a hacer la segunda parte y una vez más aquí con Monse, que voy a pasar a presentarla para no alargar las presentaciones que luego pueden ser kilométricas, aunque ya las últimas ya no han sido kilométricas. Y bueno, pues, Monse, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Cuéntanos y si quieres arrancarte de lleno con esta segunda tanda de cuentos mientras los pongo aquí en el índice. Va súper. Pues nada, gracias Javi otra vez por tenerme aquí. Qué emoción ya terminar esta segunda parte de los cuentos. Creo que la vez pasada fue como una gran introducción al libro y así. Y esta vez ya es como meternos de lleno, ¿no? Y como que justo son temas que se van repitiendo mucho. Entonces como que ir rescatando ciertos conceptos y ya pues, que la gente, si a alguno le interesa, que se metan a ver como cada cuento, ¿no? Pero pues sí, como que no sé, creo que la vez pasada como que sí era más introductorio y tal, y como que un primer acercamiento como al anarquismo desde la literatura, o de la ciencia ficción o desde la narración, y esta vez como que ya teniendo ese bagaje, como que era más fácil como que darse el clavado de lleno, ¿no? Eh, Hubieron algunos de estos que no me gustaron, pero creo que también tiene que ver con que o sea, no sé, me quedé pensando como en qué difícil debió de haber sido conseguir muchos cuentos que no se estuvieran quedando como tanto en el pasado, que estuvieran escritos por gente que pues existió hace muchísimo tiempo, que a pesar de que los conceptos siguen siendo igual de vigentes el día de hoy, pues creo que la narrativa se ha cambiado y la manera de expresarlos es muy distinta. Entonces, hay un par que leímos que no sé si tú también lo hayas sentido así, pero como que ya lo siento así como muy, pues como viejito y como muy machista, muy racista en algunos casos. Ujú, Que nada más se me hace curioso pensar como qué tanta literatura, incluso como anarquista, podremos encontrar el día de hoy. ujú, Porque también siento que estaría interesante en un futuro como que buscar narraciones así, este, de ahorita, ¿no? Como de autores contemporáneos. ujú, Pero pues nada, o sea, como justo ya para entrar como a los conceptos y tal, creo que en la primera parte se hablaba muchísimo de propiedad privada y en esta también, pero como que lo siento más, que apela más a los sentimientos y a las emociones, ¿no? En particular hay como un cuento que se me hace como muy chistoso, que es como incluso irónico, ¿no? Es que no me acuerdo muy bien cuál es, aquí lo tengo escrito, pero justamente como que es de un señor que está escribiendo donde nada más pone como historias como muy tristes y, literalmente es el primero de esta segunda parte, que es el sueño de una noche de invierno. ujú, Em, y que es el número 10 ahí. Y ujú, justo como que se me hace muy chistoso porque el autor como que está diciendo como sus personajes vienen a atormentarlo y siempre le preguntan que por qué escribe como cosas tan tristes y por qué siempre los condena a la tragedia, ¿no? ujú, Y bueno, o sea, en la parte como de simbolismo y tal está muy, muy interesante, pero más allá de eso, como que se me hace un guiño muy chistoso y muy irónico como después de todos los siguientes textos, porque creo que también al final del día el libro como que peca un poco de eso, ¿no? O sea, como que en todas las historias alguien se muere como de una manera muy trágica. ujú. Entonces, no sé, se me hizo muy interesante eso, como que en general lo siento más trágico, como la segunda parte. Y me gusta por un lado, pero por el otro sí creo que justo ya estamos en un punto en donde como que lo trágico no es suficiente para evocar una emoción o una reflexión. Y creo que se puede quedar como muy ahí en lo ambiguo. Pero no sé qué pienses tú. Sí, súper. Bueno, aquí Monse tirando bars. Bueno,
esa primera que dice sobre el machismo, como lo que habíamos hablado antes, pero como, bueno, habíamos hablado de cómo la universidad y la academia hace su sentido común, ¿no? De puras cosas que parecen así como muy sólidas. Recuerdo que hablé hasta de un amigo, ¿no? Que decía, naces, creces, reproduces y mueres, como, esa es una máxima biológica, sí, pero pues que realmente es puro sentido común, puras obviedades, que ese día no lo dije y aprovecho para decirlo de, pues naces, no naces, sino te nacen, ¿no? Naces de condiciones históricas previas. Luego creces, pues no necesariamente creces, puedes involucionar, de crecer, crecer en saltos cuánticos y luego te reproduces, pues no necesariamente directamente, estás reproduciéndote desde muchas maneras todo el tiempo o no, ¿no? O puedes estar como bloqueando la reproducción. Y mueres, pues tampoco sería como que mueres, sino que hay un legado, de ahí tú nutres otras especies biológicas, qué sé yo. O sea, a lo que voy es que pues, siempre podría haber más niveles de complejidad y no estas máximas biológicas o científicas o académicas, que son más bien obviedades. Entonces, en el anarquismo no es la excepción, o sea, cualquier campo de conocimiento o comunidad lingüística o comunidad viva, o sea, crea un sentido común. Y si no se, digamos, se reflexiona, se desmonta, se desajusta, se desequilibra, como lo queramos ver, pues caemos en eso. Y el anarquismo, pues, no es la excepción. Y entonces, pues esto que está diciendo Monse lo anclo como estas historias como derrotistas, ¿no? Como de, como que les va mal, se tiene que ser trágico, la pasan mal, la pobreza, el proletariado. Y también esto que habíamos dicho, sobre todo con Rosa Luxemburgo, que fue de los episodios épicos, en donde pues, o sea, se ve, ¿no? O sea, si no eres del partido, si no convocas a la masa así, si no tienes como toda una serie de lineamientos, aunque bueno, más ahora que Monse nos profundice sobre lo que vio del machismo, pero sí, o sea, se va creando toda una forma del papel, los roles, el género, qué si es de izquierda, qué no es de izquierda, qué si es político, qué no es político, esto de ser revolucionario como ser pobre, ¿no? O sea, como que te vaya mal, que tu vida sea como errante, ¿no? Como desviada, como contramarea, y que sí hay eso, pero también estaría bueno, como dice Monse, buscar cuentos o como literatura actual, y también casos que no fueron así, ¿no? O sea, casos anarquistas donde no tuvieron este destino, y también un poco ir moviendo ese imaginario, tanto de sin ese machismo, tanto sin esa carga como furibunda, negativa, adversa, ¿no? Dura, ¿no? Y hacer un anarquismo como mucho más jovial. Ya hemos hablado del anarquismo espiritual, ¿no? Como otras características que lo puedan hacer. Hablábamos de la cuestión de la ecología, ¿no? Como irlo llevando hacia otros lugares. Y entonces, pues de entrada con eso, ¿no? Y lo otro sobre la literatura, sí muy vigente, pero sí parece que le falta y qué paradójico, ¿no? Que a la anarquía le falte como imaginación, ¿no? Cuando ya lo pones en teoría social, pues ahí sí es muy imaginativo y sí crea otras alternativas, pero lo metes en literatura en donde podría ser así como explotar y parece como que le cuesta, ¿no? O sea, como que sí se ven hasta. Sabemos que este autor, pues como cualquier coordinador de un libro, pues va agrupándolos temáticamente, quiero pensar, ¿no? Porque sí se parecían como dos, tres en temas y así, pero aún así sí se ven como hasta repetitivos, como las problemáticas, ¿no? O sea, como que sí llegan a ser hasta como que ya, como que les adivinas, ¿no? Ya de qué van o de qué van a seguirle. Es como que falta cierta espontaneidad o como que poder entretejer mejor, hacerlo como más, como para el lector, ¿no? Que sea más difícil o como que espere algo así que entre como en una, ¿no? Como estas grandes obras de literatura. Bueno, igual esos grandes obras de autoras y autores, pues no realmente son muy pocas las personas que han logrado inquietar las mentes de millones de personas, o sea, no es algo fácil de lograr, pero, o sea, sí creo que sí podría haber más elementos ahora, entonces sí coincido totalmente con Monse de poder buscar literatura anarquista contemporánea, a ver hacia dónde se va. Creo que la contemporánea, mucho al menos en términos de series o audiovisual, está muy con la tecnología, ¿no? Como el anarquismo contemporáneo creo que está muy ligado a las máquinas y este rollo, pero estaría bueno ir viendo otras alternativas. Y lo último sobre este primer cuento que dice Monse del sueño de una noche de invierno, de Gorky,
Este, sí, creo, yo ahí lo que le vi la figura literaria que me llamó mucho la atención acotando con Monse es que mete esta cosa de la humildad. O sea, creo que este recurso donde sus personajes mueren o son trágicos tendría un trasfondo conceptual de la humildad. O sea, de que sus personajes son humildes, aunque claro, matizado a que les va mal o como... Pero pienso mucho en el cine, en estos directores que también de arte, de cine de arte, donde sus personajes son exageradamente o hasta grotescamente como vapuleados, ¿no? O como que sobre trágico, ¿no? Como una sobre tragedia y que ese es como el fin, ¿no? O sea, como pienso en estas narrativas donde armas un gran personaje, es así, tu máxima construcción y al final lo destruyes, ¿no? Así lo destajas, ¿no? Entonces esa figura como artística se me hace bien interesante, aunque aquí cae en el sentido como un anarquista, que decimos, de tenerlo la humildad como la pobreza, ¿no? Como la infamia, ¿no? Así pensando también mucho en Michel Foucault de la vida de los hombres infames, que ya hemos hablado algunas veces, o sea, como esta idea de la infamia, ¿no? O sea, como para validación, ¿no? Entonces, sí, eso también puede ser como que, claro, como una persona joven, ¿no? Una mujer o sea, joven que diga, ay, el anarquismo, quiero entrar y vea eso, pues dice, no, pues, ¿cómo, no? O sea, como que no podría ser atractivo, ¿no? Como que hasta incluso si digo vender el anarquismo, pues imagínense ya todos los anarquistas ya cómo pensarían de mí, ¿no? O sea, que estoy vendiendo el anarquismo, pero digamos para acercarlo, ¿no? A como más público, pues no es atractivo venderte como una víctima. Es a lo que voy, ¿no? En discurso de psicología de la universidad, ¿no? Es la víctima, ¿no? Como que se victimiza. Entonces un poco sería eso, como sacar ¿no? Como de la posición de víctima al anarquismo. Eso podría ir concluyendo. ¿Tú cómo ves, Monse? ¿Qué se te ocurre o qué más quieres acotar? Sí, completamente. O sea, creo que justo lo que hace constantemente es como nada más legitimar la anarquía por qué tan mártir es el personaje principal, ¿no? Sí, no. Y eso como que se me hace, en general, yo tengo como un problema con ese tipo de películas y así como que se me hace, o sea, como que la tragedia por sí sola como que se me hace una manera muy, ¿cuál es la palabra? Como que muy barata de dizque agrandar tu película y así, que creo que en muchos lugares como que se hace bien, pero en general yo creo que nada más recurrir a eso es apelar nada más como a la lástima. Y creo que desde ahí no se puede construir algo más allá, ¿no? Y principalmente como, o sea, se me hace como súper importante lo que dijiste de cómo constantemente está creando estos personajes que son pobres, que son trágicos, que están destinados a vivir una vida horrible, ¿no? Y que además como que se me hace muy interesante porque pocos son los cuentos en donde el personaje es consciente como de eso en el sentido que lo lleva a la anarquía o que lo lleva a la lucha, sino más bien se vería como un agente como sin ningún tipo de poder que nada más está siendo manipulado y por lo tanto como que no adquiere el anarquismo o en general como ideas revolucionarias en sí, sino más bien como que al final del día el cuento te lo muestra, pero sin agencia del personaje, ¿no? Sí, Eh, entonces, como que eso se me hace, pues, sí, pues igual, como que siento que habría como muchísimo, muy reduccionista, ¿no? Al final del día, creo que hay mucho más como carne que se podría sacar. Creo que también, y yo yéndome hacia otro punto, como que desde que vamos en primaria nos enseñan la historia desde los héroes y los villanos, ¿no? Y entonces terminamos adquiriendo esos valores de nación a partir de los personajes que nos van construyendo. Entonces, no es como que estamos viendo la historia a partir de personajes que están nada más actuando, sino más bien están volviéndose agentes de cambio dentro del contexto en el que están. Entonces, creo que también construir narrativas en donde un personaje adquiere esa conciencia, creo que podría estar súper interesante igual como para propagar esos valores más allá que de una historia como tal, ¿no? Sino, porque y me pongo a pensar, ¿por qué nos lo venden así? ¿Por qué nos venden como personajes en específico
que son como los héroes de la historia, pues es para que te identifiques con ellos y adquieras esos valores como en tu vida diaria, ¿no? Y como que volverlo más pegado a ti y no verlo algo como tan extraño. Entonces, como que se me haría muy interesante transformar esta literatura en algo en donde la gente sí se pudiera identificar. Y justamente, ¿no? Como ver la miseria del anarquismo de alguna manera, como que eso no lo hace atractivo y creo que también totalmente todos los cambios que es algo que hemos venido hablando en todas estas cápsulas, pero creo que también como que ver el cambio puramente como algo destructivo y como, pues sí, transformativo completamente, pues eso tampoco es real, ¿no? Porque al final del día estamos viviendo una cotidianidad que la vivimos de forma secuencial, no como disruptiva. Entonces creo que también la transformación y la revolución puede venir desde un lugar que no sea tan desgarrador, ¿no? También puede ser como la construcción de la cotidianidad desde otra perspectiva. Entonces, como que me hubiera gustado quizá ver un poco más de eso. Y creo que sí tienes toda la razón, ¿no? O sea, van los cuentos y empiezas a leerlo y ya sabes, ok, se va a morir. Se va a morir, en la nieve, pobre, horrible, ¿no? Entonces, como que sí, pero bueno. Em, ya como que para meternos un poquito más después, justo los siguientes títulos es lo de la justiciera y la justicia. Se me hace muy interesante la manera en la que habla de la justicia, ¿no? Principalmente con la justiciera, que es una reina que está condenando a un ratero, ¿no? Y que al final un güey le dice como, es que tú no puedes hacer justicia porque tú eres la que está ejerciendo la opresión. Entonces se me hace eso súper interesante verlo como con los sistemas de justicia actuales, que al final del día son los mismos que están perpetuando esos sistemas y esos hábitos en los cuales la gente cae para ser culpable o inocente. Entonces, qué interesante es pensar a la justicia como, o sea, a los jueces o a los abogados y tal, como que son actores que están creando esas mismas condiciones y que al final del día son los que tienen el poder de decidir si una persona sí entra o no, pero ¿por qué serían ellos si justamente ese mismo sistema que los permite existir es el mismo sistema que escoge a una persona como culpable, ¿no? Entonces eso se me hace muy interesante y nada más, el de la justicia también me gustó mucho, que habla que la diferencia de la justicia, ¿no? Dependiendo de la propiedad privada, pero cómo puedes tener como justo, o sea, cómo la propiedad privada no tendría ningún sentido si no existiera el beneficio personal, ¿no? Si no hubiera como un tú pierdes y yo por lo tanto gano, que creo que también tiene que ver con cómo se construyen estos sistemas. Están construidos así para que una persona gane, pero para que esa persona gane, alguien tiene que perder. Y entonces, eso, ¿qué opinas? Sí, súper, súper, súper. No, pues varias cosas ahí de lo primero que estaba diciendo Monse sobre los villanos. Bueno, eso es como que lo primero que se me ocurre, de los villanos y los héroes y lo nacional, y que se une con esto de que decía como que o sea, este es como un gran tema así súper, súper, pues sociológico, valga la expresión, súper anarquista, o sea, ¿cómo llegas al anarquismo? ¿No? Que es ya luego cuando ya estás como en un grupo anarquista o qué sé yo, como que las historias, ¿no? Entonces también siempre hay los que más válidos, ¿no? Que son más válidas historias que otras y los egos y así, pero, por ejemplo, yo recuerdo mucho que pues mucha gente que estaba en anarquismo era porque venían de familias comunistas, ¿no? De que sus papás habrían sido fundadores del Partido Comunista o del movimiento de no sé dónde, y pues ya son hijas o hijos que nacieron en esa forma, o sea, desde ya, o sea, ¿no? Esa es como una gran manera, que yo no la tenía en el radar, ¿no? Porque igual y no, yo de, pues cuando era niño así, pues no tenía como que dijera, ay, güey, familias intelectuales y de izquierda o así, pero luego ya me fui dando cuenta que eso era como un gran porcentaje, pero otro gran porcentaje que es aquí lo que dan a entender en todos estos cuentos hasta estos que llevamos, es como que la miseria, ¿no? O sea, las condiciones sociales, que eso sería como la visión más clásica, ¿no? Como que
como lo que decía, recuerdo muchas veces, porque pues en su momento me vi así muchos discursos de Fidel Castro, que hablaba mucho de eso, o sea, que, la, que los guerrilleros no tomaron las armas por deseo, ¿no? Sino porque las condiciones sociales hicieron que tomaran las armas, ¿no? Entonces es como que, pues te hiciste anarquista porque estabas en la miseria, no porque tú quisieras, como romper el orden establecido porque así por tu capricho, ¿no? Entonces, el problema de eso, que es lo que estaba anclo con Monse, es que, o sea, llegues así por esto y sea, por ejemplo, digo, estoy así, acuérdense que esto es improvisado y no tiene ninguna intención de ser algo así, una coherencia de un texto súper articulado, pero ubico ahora mucho, por ejemplo, en Bolivia, ¿no? Que es un tema que también con Monse tenemos un texto pendiente, cuando Evo Morales saca de la miseria a millones de bolivianos y los vuelve clase media. Y una vez que son clase media, dejan de votar por Evo Morales porque ya son clase media y entran al imaginario ya de querer ser burgueses, ¿no? Que le llaman la burguesía chola, ¿no? Que allá son las cholitas y estas mujeres con vestido, ¿no? Entonces eso, allá para que vean, en Bolivia hay muy buena sociología, todo esto del hervidero del 2000, de la guerra del gas, pero bueno, ahí eso es ese fenómeno, ¿no? Que si te lleva o sea, si te hiciste anarquista por la miseria, es como que es temporal, o sea, es como que tu anarquismo es temporal y únicamente obedece a tus condiciones familiares casi casi, o casi que individuales, ahí sí. Entonces, eso es un problema, porque no es nada más porque yo estoy mal, ¿no? Es porque soy anarquista, porque soy pobre o no tengo, ¿no? Estoy como limitado. Una vez que esto lo superemos con la revolución o como sea, y que es mucho eso, ¿no? Que compran, ¿no? Que se venden. La gente que se vende es por eso, porque realmente está viendo algo solamente como temporal. Entonces, ese sería un gran problema, si bien, porque esto yo estoy yendo contracorriente, ¿eh? Una vez más ya dije que el anarquismo se vendía y ahora estoy diciendo que los que son condiciones sociales tendrían este defecto, porque esto es lo que te enseñan, que esto es wow, lo genuino. O sea, un luchador social genuino es el que viene de la pobreza, ¿no? O sea, si tú vienes de otro lugar, ya eres sospechoso, porque pues cómo, ¿no? O sea si casi que eres el infiltrado porque pues tú no fuiste pobre. Cuando, por ejemplo, evocando a otro gran personaje, aunque no me guste solo eso, pero ya Monse ya dijo los personajes nacionales, Simón Bolívar, que también es un autor que revisamos en su momento, o sea, por ejemplo, Simón Bolívar siendo un super aristócrata de su época y se volvió revolucionario sin tener que ser pobre, ¿no? Esa es otra, o sea, entonces está el que es anarquista por familia, el que es por herencia, por así decir, el que es anarquista por miseria y el que es anarquista, pues ahora sí que por ilustración, ¿no? O vamos a pensar porque llegó una idea ilustrada, o este personaje de Simón Bolívar, de Simón Rodríguez, ¿no? Que es como su maestro y que es el que lo influye mucho para que él se haga luchador social, pero siendo que pues él viajaba, o sea, Simón Bolívar estudió en Francia, ¿no? Y, o sea, era un tipo como que pues no necesitaba para nada ser, pero es interesante porque Simón Bolívar sí se hace un desposeído, ¿no? O sea, sí renuncia a esto, pero ¿por qué tendría que ser así? O sea, ¿por qué tendrías que pasar por esa situación? Pero bueno, eso es a lo que voy, ¿no? Y este tercer caso, el caso Simón Bolívar, ¿no? Alguien que llega por iluminación, vamos a decir, o por ilustración, más bien, pues ese sí tendría ya mucho más, tiene la desventaja de que no viene del proletariado, si ustedes lo quieren ver así, pero tiene la ventaja de que, pues, al menos estaría más por convicción y que sería más difícil de comprar, incluso porque él ya probó las mieles, quizás no de la burguesía, aunque en el caso de Simón Bolívar sí, pero entonces ya no tiene nada que le sorprenda arriba, por así decirlo. Entonces lo vuelve un elemento, pues, como interesante, ¿no? Porque ya está realmente de una forma más genuina, una mirada más águila, viendo el problema, ¿no? Entonces, bueno, eso, aunque esto, repito, estoy yendo en contra de los cánones, de cómo te dicen que tiene que ser el anarquismo, pero bueno, tendremos estas tres situaciones. Y ya para pasar, porque hubo otras cosas ahí que dijo Monse, bueno, de los valores nacionales, ¿no? De lo que te enseñan en la escuela, estos personajes, pues sí, de alguna manera se tiene que ir haciendo patria, y las naciones, ya hemos dicho todos los problemas que tienen, para que sigas esos valores, y también, claro, porque no son neutrales, ¿no? O sea, no es lo mismo seguir a un personaje que otro. Yo lo que sí diría es que en el caso de México, al menos, me parece que
sus personajes sí tienen una densidad que valdría la pena revisarlos. Entonces yo diría, más que descalificarlos, yo haría la invitación a que lean realmente el pensamiento de las mujeres y hombres que hicieron esta nación, porque sí me parece que es como genuino. Yo creo que todas las naciones, pero como lo han tergiversado un buen, ya quedan puros caricaturas, ¿no? Pero, pero yo haría la invitación a leer a los autores directamente los pensamientos y desde ahí hacer una formación política fuerte, ¿no? Entonces eso, y ya de los cuentos, los de justicia, el de la justiciera me parecía que podría acotar mucho con los de actualmente las autodefensas, ¿no? De cómo, por ejemplo, hay un territorio como desprotegido por el Estado, se arma la autodefensa, pero luego la autodefensa reparte justicia y puede ser como más duro, más violento, más intransigente que el propio Estado, ¿no? Entonces, eso en Colombia pasó mucho, que las autodefensas terminaron siendo paramilitares y siendo del terror, ¿no? O sea, que lo que el Estado colombiano habría soñado en su peor momento terrorista, pues lo acabaron haciendo las autodefensas. Entonces, esa de la justiciera me parecía que quedaba muy bien con eso, aunque esa ya es una lectura que se le podría meter, ¿no? Porque tampoco es que lo plantee así, pero sí plantea esto de tú eres un luchador, o esta señora, ¿no? Es una luchadora porque sí la plantean, ya que se vuelve justiciera, ya luego dicen, ¿y tú por qué ahora sí, por qué no? ¿No? Entonces es como el gran problema de la justicia, ¿no? Así filosófico, así de, quien empieza ya a decir esto es justo y esto no, pues ya empezó con el problema de nuevo, ¿no? Y esto que dice Monse de la propiedad, el individualismo, como esta génesis anarquista de la justicia, pues sí, y eso se une con el otro cuento de la justicia, en donde eh, quién organiza la justicia, ¿no? Eh, quiénes son, ¿no? Quiénes detentan el Palacio de Justicia. Y pensaba mucho en esto que está pasando en México de Morena, ¿no? De que ponen, cambian el poder, poder legislativo, ¿no? Y entonces ahora son nuevos jueces, se votaron, ¿no? Como un aparente ejercicio que sí es, son pocos en el mundo que han hecho esto, y que todavía se tiene que ver qué pasa, pero, pues ese es como un grave problema, ¿no? O sea, claro que cuando eran puros jueces comprados por el narco y el gobierno y pues sí parece como que es totalmente pues ineficiente, pero ya luego cuando llega un nuevo, ¿no? Un nuevo proceso, pero pues al mismo tiempo hay un partido nuevo, ¿no? Que finalmente pues tiene intereses nuevos, y no son puros y no son, como de que limpios, ¿no? En su total, o sea, tienen también problemas, pues es eso, ¿no? O sea, eh, quien empiece a hablar de justicia, pues ya está sospechoso, ¿no? Y como dice, que los jueces se visten como sacerdotes, ¿no? Y entonces, pues bueno, por eso todo ese problema de los abogados, ¿no? Todo este rollo es muy... Me acuerdo que una amiga socióloga, hablábamos de un compa que es abogado, que era muy cercano, y decíamos, no, pues es que ese güey ya vendió su espíritu, ¿no? Porque decíamos, pues imagínate diario ir a tribunales y tener que darle así la corrupción día a día, no sé qué, o sea, pues tu espíritu ha de terminar, pues bien así, o sea, como bien conflictuado, ¿no? Bien, o sea, ha de ser como súper difícil entrarle ahí, pero bueno, ahí lo dejo, Monse. ¿Cómo ves? ¿Quieres seguirle? ¿Quieres comentar? Cuéntanos. Sí, o sea, justo se me hace muy fuerte eso, pero es que creo que va con lo mismo, ¿no? Un poco con el mismo tema de la justiciera, ¿no? Y en general como que justo las guerrillas y que se vuelven hasta peores, ¿no? Ahí como que me pongo a pensar mucho y también como lo de Simón Bolívar, o sea, es que qué tan fácil es corromper el espíritu, ¿no? Qué tan fácil es como que dejarte llevar por el poder. Y creo que es más difícil como que no hacerlo que sí dejarte llevar por la corriente y es más cómodo, ¿no? Más que fácil o difícil es cómodo. Entonces, como que también me pongo a pensar en, o sea, en general, en muchísimos políticos que justamente traían como otra convicción y una bandera distinta y cuando llegan al poder, pues se dejan llevar por los intereses y no cumplen para nada con las promesas de campaña, ¿no? Ujú. O hasta incluso como, no sé, pienso en los migrantes en Estados Unidos que
terminaron votando por Trump, ¿no? Y que como que los latinos al final fueron como una pieza clave para que regresara al poder este señor. Como pasa en muchísimos lugares, ¿no? Que se habla de la migración ya desde, o sea, como migrantes, como antiguos migrantes, ya se habla como de la migración desde un aspecto negativo y que ya no quieren que vengan y así, y pasa también mucho en México. Entonces creo que tiene que ver de nuevo con qué facilidad de la gente de dejarse corromper, ¿no? Y creo que hablando aquí me gustaría pensar que yo no sería como una persona que se dejaría corromper, pero ya en esa situación como que es bien fácil más es bien complicado como mantenerte, ¿no? Recto y no sé, como que ahorita me dejaste pensando mucho en eso, en cuántas veces como que la lucha se ha dejado porque a la gente la compran y por otro lado como que tampoco los puedo culpar porque pues es lo mismo, ¿no? La gente tiene que comer y y bueno, al final del día se van como comprando. Y también, ay, no sé, se me hace también bien fuerte como pensar en cuántas personas siguen creyendo que están haciendo el bien y que están haciendo el cambio y están haciendo la lucha, pero realmente están haciendo algo pues jodido, ¿no? En esta objetividad. Entonces, también muy interesante se me hace eso. Pero bueno, si quieres para continuar. Sí. Eh, pues justo, ¿no? Después, habla, bueno, es súper interesante, ¿no? Del honor, ¿no? Y como el honor en general en esto, también lo presenta como un concepto súper importante, que también lo va como mencionando en muchos cuentos, pero en el de la prehistoria, ¿no? Que se habla como de esta época, como si ya hubiera pasado hace muchísimo tiempo y Y, como este científico que lo está analizando y tal y le está explicando a un alumnillo o un colega, como los distintos conceptos y luego dice, bueno, pero lo único que no logro entender es qué es el honor. Lo mencionan y lo mencionan, pero nadie como que lo ejerce y nadie como que lo explica. Y se me hace también como súper interesante porque va, creo que mucho con esto, ¿no? O sea, como la gente también se deja vender y a pesar de que se habla de retomando como lo del hombre, ¿no? El arquetipo de un hombre masculino es que también tiene honor y también vive siempre a través como de sus valores inamovibles. Eh, pero que al final te pones a analizarlo y realmente qué es el honor, ¿no? Como que parecería que en este tiempo nadie honra ese concepto, que nadie sabe realmente qué es, pero todos lo están clamando como si fuera una bandera que llevan todo el tiempo. Entonces, se me hace también muy interesante que también anclamos mucho como la idea del honor con personas que tienen mucho dinero, que tienen un estatus, hasta incluso como moral, ¿no? Intelectual más alto, pero que si las personas que están en el poder realmente tuvieran este honor, como realmente permeado en su cuerpo, pues obviamente como que todos los sistemas serían distintos y la violencia sería muchísimo menor, etcétera, ¿no? Entonces, se me hace muy interesante. Ya ver, lo estoy comentando ahorita y siento que no, ni siquiera yo lo tengo así como muy, muy claro, ¿no? Em, sí, no sé, o sea, como que para mí sería como justo, ¿no? Actuar con dignidad y respetar la vida de los demás con dignidad, pero no sé, qué difícil es como justo también pensar en la gente que es abogada, en la gente que está como más metida en esos temas, pues claro que los conceptos se van difuminando y cada vez es más difícil tener como claridad sobre el camino y la brújula que estás teniendo dentro, ¿no? Em, y, y pues eso, bueno, es que los demás cuentos ya van como hacia otros temas, pero no sé si quieres decir algo de eso o nos seguimos con los siguientes. bueno, comento ese y ya hacemos una ya Sí, con los siguientes y ya para ir como cerrando, igual y si da tiempo podemos leer algo por ahí, pero bueno, se me quedó eso de los villanos, ¿no? O sea, cómo en este mundo occidental el villano sería el anarquista, ¿no? O sea, sí, como el que está en contra del sistema, ¿no? Y quiere, y todos, no, y no, y esto como que dices, como eso que dijiste del cambio estaba muy bueno, o sea, que realmente tú puedes ser bien revolucionaria y, o sea, y no te vas a dar cuenta del cambio porque es tu vida en tiempo presente, ¿no? A lo mejor ya está con una mirada histórica
ya dirían, así como durkheimiana, ¿no? Ya dirían, mira, pues hizo un buen de cosas, pero incluso en los puntos de ruptura donde, por ejemplo, por migración o desplazamiento te tienes que ir, tu mismo sistema cognitivo va a hacer que esté continuo, como una película, ¿no? O sea, como que sigue y que tú mismo, o sea, hacia adentro no puedes ver como el impacto, ¿no? O sea, eso es bien interesante, ese fenómeno, ¿no? Que tú no puedes como desde ti misma asimilar lo que socialmente está sucediendo. O sea, eso también es otro gran fenómeno como de pues, epistemología del conocimiento, ¿no? De que como que tú no puedes dar cuenta hacia afuera de lo que estás haciendo, ¿no? O sea, haciendo que estás haciendo, o sea, que estás ahí, ¿no? Entonces, bueno, eso bien interesante, la idea del villano o del anarquismo como villano y cómo pues todos defienden el status quo de la sociedad y al mismo tiempo el cambio mínimo, ¿no? Entonces, bueno, ese punto de lo de juzgar, también pensaban en algo bien espiritual, de lo del juez, los abogados y eso, como en lo espiritual mucho del camino es que no juzgues, ¿no? O sea, que no te juzgues a ti misma, que no juzgues a los demás, que no juzgues a tu entorno, ¿no? Y eso podría ser como una gran solución, aunque claro, está la propiedad privada en términos políticos y esto, pero, o sea, también un ejercicio de no juzgar, ¿no? O sea, porque ahora ya dejen ustedes los jueces y los abogados y Morena y todo, sino como que se juzga mucho, ¿no? En redes sociales todos están opinando, pero en realidad son haciendo juicios de valor, ¿no? O sea, sobre esto está bien, esto está mal, y todos ponen como si tuvieran una gran formación política para poder, o sea, evaluar, ¿no? O sea, qué es lo que sí, qué no, etcétera. Entonces eso, o sea, si no es un momento donde eso tenga que ser decisivo y no tienes esa formación, pues es mejor no juzgar y solo hacerlo cuando sean momentos decisivos y donde sí cuentes con elementos lo suficientemente densos para poder, o sea, que eso sea hacia la solución, ¿no? Y no nada más como hacia crear como más ruido. Entonces, esto, ¿no? De lo de no juzgar y para ir metiendo uno de los últimos cuentos, ese de la cartera, ¿no? Con lo de ser honrado, ¿no? O sea, de nuevo, la figura del indigente, ¿no? Del desposeído, etcétera, se encuentra una cartera con muchísimo dinero y va y le entrega, pero no tiene nombre y le entrega como a la comisaría, ¿no? Entonces, como que todos le dicen, no, güey, pues no manches, a todos hubiéramos hecho una casa y tú no tienes casa, pero también creo que ese es un poco, hablando ya de la indigencia, como la política de la indigencia, o la defensa política de lo indigente, o sea, como esta idea mucho más desposeída, ¿no? Este, como más liberada, ¿no? Incluso están estas grandes historias de indigentes que lo tuvieron todo, ¿no? O sea, que no son indigentes, que es un poco lo que decíamos como de Bolívar, ¿no? Es un poco ese proceso, o sea, tenían un status quo bueno y prefieren acabar en la calle por X o por Y problema, ¿no? Yo alguna vez hice un estudio de eso, o sea, estuve varios años ligado a esto de la indigencia como un objeto de estudio, y había muchos casos como de fraude, ¿no? Como de gente que le habían hecho fraude, o sea, que habían trabajado toda su vida y así bien impecables, y les hacían un fraude así, perdían todo y ya, o sea, como que se iban a la calle, o sea, como que dejaban todo, a su familia, todo, y por varias razones, por decepciones amorosas, financieras, o sea, como una gran decepción, y pero cómo encuentran ahí como una especie de sanación espiritual, como una alternativa ontológica, ¿no? Y entonces eso ya lo vuelve bien interesante, y creo que un poco ese cuento de la cartera, esto de la honradez, como sí, pues estos valores que a final del día, de nuevo, en el anarquismo espiritual, pues es lo que te vas a llevar, ¿no? O sea, lo que te va a servir para otra vida, el dinero, ¿no? La moneda de cambio espiritual, pues no son los billetes, ¿no? Realmente es esto, como estos altos valores que realmente sí te van a dar como un valor espiritual para lo que venga, ¿no? Y ya por último, este otro cuento de la prehistoria es buenísimo, ¿no? Está loquísimo porque yo me acuerdo que de esas veces que empiezas a leer a Marx y te vuela la cabeza como varias veces, porque sí, o sea, digan lo que digan de Marx, sí tiene eso que te vuela el cerebro así, así varias, ¿no? Una es esa, ¿no? Cuando Marx dice que hasta este momento no estamos en la historia, estamos en la prehistoria y que una vez saliendo del capitalismo va a empezar la historia, ¿no? Entonces eso dices, wow, ¿no? O sea, esto está, puff, así, o sea, cuando cachas es así que dices, wow, ¿no? Esto es como
como un estimulante, ¿no? ¿No? Como una psicodelia epistemológica, ¿no? Porque es como, wow, y este cuento, pues creo que está muy en esa reflexión de Marx, ¿no? En ese argumento, ¿no? De cómo, claro, como empiezan a hablar de todo lo que es actual, moderno, y lo ven como prehistórico, ¿no? Y, y entonces cuando empiezas a ver así la sociedad, pues sí, ¿no? O sea, sí ves todos sus problemas que tiene, cómo está disfrazada de puro consumo, y pues cómo a nivel de justicia, o sea, de como solidaridad social, ¿no? De cooperación, de apoyo mutuo, de mutualismo, y estos valores, pues sí está bien, sobre todo pues en Occidente, ¿no? Sí está como bien degradado, o sea, entonces cuando se habla mucho del progreso, de la evolución biológica, pues más bien se podría ver como un retraso, ¿no? O sea, ya poniendo estos valores anarquistas, lo podrías ver como toda una precarización de la vida, que es justamente lo que está pasando, a nombre del Estado-nación que ustedes quieran, pues la vida se está precarizando y con eso se está lucrando. Y pues ahí lo dejo. ¿Cómo ves, Monse? Sí, completamente. O sea, me quedé ahorita mucho con lo de Marx y así, como que siento que justamente por acostumbrarnos a leer cosas que quizá no son así como que requieran mucho desarrollo cognitivo, como que siento que luego se nos olvida como la capacidad, el poder que tiene la lectura, ¿no? O sea, porque eso se me hace como tan revelador, o sea, sí, poder leer algo y sentir, porque es eso, ¿no? Como la elevación, uff, no sé, es como de los sentimientos más chidos que hay en este mundo. Nada más como pequeño paréntesis. Pero sí, o sea, justo también se me hace súper interesante, como que eh, a mí me ha interesado mucho justo ese tema, pero quizás no por como todo ese tema de la liberación, sino más bien como de la identidad, ¿no? De cómo tu identidad también se puede ir transformando cuando toda la sociedad como que está ignorando constantemente y activamente tu existencia, como que se me hace muy interesante cómo se puede ir desarrollando como la psique, en el sentido de que pues justo tu identidad de alguna manera deja de existir o se transforma en algo que no entra como en esta, pues sí, en la categoría social, ¿no? Entonces, no sé, como que también me he puesto a pensar mucho en el personaje, es que no es personaje, pero como en ese concepto del vagabundo, ¿no? Em, y también se me hace como muy interesante como en esa historia, no, en la cartera, dice como que le regresa el dinero y le regresa la cartera llena del dinero, pero como es un crimen mendigar, entonces lo meten a la cárcel, ¿no? Entonces se me hace súper fuerte, o sea, como que fue de las historias que más me gustó, porque literalmente es eso, ¿no? Es cómo resulta ser un crimen estar sin casa y estar con hambre, cuando pues el Estado no es el que está garantizando que la persona pueda tener eso, ¿no? Entonces es como una condena que no para. Y no me acuerdo si es en ese o en uno después, que dice como es que tengo tanta hambre que sí métanme a la cárcel o ya no quiero estar afuera, ya no quiero tener frío, entonces sí méteme a la cárcel. Entonces me hace como, también hay como un rollo bien loco que es como eh, que se une también un poco al concepto de libertad, ¿no? O sea, como no eres libre porque estás esclavizado al hambre, estás esclavizado como a no tener una casa, y entonces estás optando por dejar tu libertad para que te encarcelen porque eres más libre viviendo dentro de un edificio que te alimenta y que te acoge de alguna manera, que no, te quita el frío, a estar afuera, ¿no? Este, que no estás como en mano del Estado. Entonces, como que también se me hizo muy interesante eso, además de lo horrible que está como justamente todo, ¿no? O sea, que sea como un crimen mendigar en vez de que no sea un crimen que el Estado no te asegure que vas a tener un lugar en donde vivir y algo que comer, como que se me hace muy fuerte, como que siento que de esta parte es como de los cuentos como más, que más valen la pena a mi visión. Eh, y pues nada, o sea, creo que después lo de la
Canción de Gesta, no sé si vamos a hablar de este ahorita, pero ahí es donde encontré lo más machista, que fue lo que se me hizo como más desagradable como de todos, porque Venga, siento que, o sea, justo igual como para ir concluyendo, o sea, como que justo se me hace que es este arquetipo que es, o sea, ¿cuál es el revolucionario? El revolucionario, o sea, que era lo que estábamos diciendo al principio, ¿no? A fuerzas tiene que ser un hombre, tiene que ser un hombre que venga de una situación precaria súper específica, tiene que ser un hombre que viene de una mamá soltera, porque también se habla mucho, ¿no? De que como el, y que también como que el capataz es el que embaraza a la señora, pero después la abandona y la señora como que se queda nada más como víctima y nada más como que le grita a su hijo para que no se vaya a morir, pero al final pues se queda sin hacer más, ¿no? Y después meten como a otro personaje, que eso se me hace interesante, ¿no? Que meten a un personaje con una discapacidad. Y se me hace interesante porque es, ok, entonces la única posibilidad de empatizar entre clases según esta persona de este cuento en particular es si tiene también una condición que la aísla como del mundo, ¿no? ¿Acaso solo la empatía puede venir de condiciones que te precarizan de alguna manera? O sea, como que eso se me hace interesante poner en la mesa porque yo creo que no, pero creo que es una vía, ¿no? Interesante que propone, pero al final del día la morra como que nada más existe porque el otro hombre es como el único que le ha mostrado amor y al final, y yo, bueno, lo voy a decir, pero la mujer se muere, ¿no? Y se muere como en el campo de batalla y nada más porque le iba a avisar al otro hombre para que él sobreviviera. Entonces, como que no sé, en general como que es otra vez como que como las mujeres nada más se vuelven como un vehículo para que el hombre pueda cumplir su misión, eso ya como que se me hace demasiado arcaico y como que le quita agencia a las mujeres en general, ¿no? Y como las mujeres en ninguna de las historias, más que en la primera que leímos en la pasada, como que ninguna mujer puede ser revolucionaria, eso como que también me causa muchísimo conflicto como que en todo el libro, ¿no? Eh, Además de que justamente trae como todas estas categorías de que el hombre tiene que ser violento y tiene que ser insurrecto y tiene que ser muchísimas otras cosas. Pero bueno, ya, nada más eso. Sí, bien, súper. Bueno, podemos leer el del cuervo, pero para no dejarlo pasar ese del prisionero, que es lo que decía, o del vagabundo, del 14. Sí, también eso del reclusorio, bueno, fíjense, ya salió el o sea, esta pura sociología de la desviación social, ¿no? La discapacidad, la indigencia, obviamente, el anarquismo, ¿no? Pero como puesto ahí, ¿no? Como del lado como de la desviación, ¿no? este, el indigente, el discapacitado, el preso, ¿no? Y en esto del preso, de la prisión, de la historia de las prisiones, que bueno, está muy anclado también con la propia tesis de Monse, sobre pues, toda esta idea, ¿no? Como de la arqueología de las prisiones. También, bueno, hubo un tiempo donde estuve, haciendo trabajo ahí en los reclusorios y esto era muy fuerte. O sea, sobre todo, por ejemplo, en reclusorio femenil, que tenían un hijo, salían, tenían un rechazo social, un estigma bien fuerte, y digamos inconscientemente, pero luego ya te lo decían conscientemente. O sea, yo reincidí para tener que comer y dónde vivir y que mis hijos tuvieran, porque ahí les daban jardín de niños y tenían escuela. Entonces, como claro, como el estigma ya saliendo era tan duro, había otros más inconscientes que quizás era más de los masculinos que volvían a robar o así, pero pues es lo mismo, o sea, no es como que digan, ay, yo ya recaí porque soy bien vicioso, pues es porque pues, si es peor, pues no hay trabajo, no sé qué, pues tienen que, pero bueno, o sea, es como ya bien complejo, pero sí es bien interesante. Y lo otro que vi en ese del vagabundo era el migrante, que sería otra figura, ¿no? Como la migración, que le dicen, oye, pero tú en tu tierra estabas bien, no, sí, es que yo salí para buscar trabajo, ¿no? Y acaba ya de vagabundo, ¿no? Que eso o sea, eso también, ¿no? O sea, como parece que esta idea del sueño americano, ¿no? Que es muy de México, o de ir a la ciudad, que sería de cualquier occidental. En la ciudad vas a encontrar lo que no en tu pueblo, porque tu pueblo es atrasado, es tradicional, no hay oportunidades, no hay dinero.
pero pues ahí tienen casa, ahí tienen comida, ahí saben cosas que hacer, tienen oficios, o sea, de alguna manera no tienen una vida precaria, que sí van a la ciudad y muchas veces se precariza, o sea, eso es un alto porcentaje. Entonces, bueno, eso y esto que decía Monse sobre el machismo, esta figura así, o sea, de la revolución, ¿no? Y que realmente todas estas historias anónimas, ¿no? Esto que es muy anarquista, esto del anonimato, todas las mujeres en anonimato, ¿no? O sea, que eso es como fundamental, toda esta lucha social, tanto de frente como detrás, que están las mujeres y otros hombres, ¿no? Que no cumplen con esa idea de liderazgo y de, ¿no? Como todas estas características, ¿no? Pero que también pues están ahí, ¿no? Entonces, claro, ¿no? Eso es pues, o sea, como bien necesario de como empezar a verle el anarquismo pues a todo, ¿no? Y que justo es bien anarquista no tener una figura específica pues de nada, ¿no? Y mucho menos de cómo tendría que ser un movimiento, cómo tendría que hacerse un cambio y quién tendría que ser el agente o la agencia, ¿no? Sino poderle ver la agencia política a todo. Pues eso como que pues, podría ser como que el gran paso, ¿no? Entonces, o no sé si el gran paso, pero pues sí, un paso, ¿no? Entonces, bueno, creo que por ahí, si quieren que leemos lo del cuervo rápido y ya lo dejamos con eso, ¿cómo ves, Monse? Sí, súper. Perfecto. A ver, vamos a ver, creo que esto se quedó más arriba. A ver, rápidamente. El hambre, no, esos ya no los veimos. Los 12 tampoco, tienen que estar más aquí. Venía mal ese link, ¿eh? Ahí está. ¿Qué onda, Monse? ¿Quieres leerlo o lo leo? Si quieres, si lo leo nada más, lo puedes hacer tantito más chiquito. Sí. Ahí ya lo puedes ver. Sí, perfecto. Perfecto. Em, Detuvo su vuelo el cuervo y dijo al ver sobre el terruño a un hombre que lo trabajaba: Miren cómo labra Juan sus tierras. No soy Juan, exclamó el hombre, levantando la cabeza. Soy el hijo de Juan, que trabaja para vivir miserablemente y pagar por segunda vez al Señor el valor de sus tierras. Siguió volando el cuervo y más allá vio jinete en un caballo a un caballero. Vaya con Dios, don Gil, le dijo. No soy don Gil, contestó el caballero. Soy el hijo de don Gil que viene a cobrar del hijo de Juan el valor de sus tierras por segunda vez. Pasó mucho tiempo. El cuervo detuvo su vuelo y dijo al ver un hombre que sudaba sobre el terruño: Miren cómo trabaja el hijo de Juan sus tierras. No soy el hijo de Juan, respondió el hombre, limpiándose el sudor de la frente, sino uno de sus nietos, que trabaja para vivir miserablemente y pagar por cuarta vez al Señor el valor de sus tierras. Siguió volando el cuervo y encontró más allá jinete en un caballo a un caballero. Vaya con Dios el hijo de don Gil, le dijo. No soy el hijo de don Gil, contestó el caballero, sino su nieto, que viene a cobrar del nieto de Juan el valor de sus tierras por cuarta vez. Pasó mucho tiempo. El cuervo detuvo su vuelo y dijo, viendo a un hombre que trabajaba en el terruño: Miren el nieto de Juan, cómo labra sus tierras. No soy el nieto de Juan, respondió el hombre, sino uno de sus bisnietos, que trabaja para vivir miserablemente y pagar por sexta vez al Señor el valor de sus tierras. Siguió volando el cuervo y encontró más allá jinete en un caballo a un caballero. Vaya con Dios el nieto de don Gil, le dijo. No soy el nieto de don Gil, contestó el caballero, sino su bisnieto, que viene a cobrar del bisnieto de Juan el valor de sus tierras por sexta vez. Pasó un siglo más. El cuervo detuvo su vuelo y dijo, viendo a un hombre que rota la azada lloraba cerca del terruño: ¿Por qué llora el bisnieto de Juan? No soy el bisnieto de Juan, repuso el hombre, soy uno de los nietos del bisnieto de Juan, y el Señor me ha arrojado del terruño que labraron mis antepasados, porque no he podido pagarle por centésima vez el valor de sus tierras. Siguió volando el cuervo y encontró más allá jinete en un caballo a un caballero. ¿Dónde va tan deprisa el bisnieto de don Gil? Le dijo. No soy el bisnieto de don Gil, contestó el caballero, soy un nieto del bisnieto de don Gil, que viene a buscar otro Juan que pague con su descendencia a mí y a los míos otras 100 veces el valor de las tierras de mis antepasados. El cuervo se alejó y dijo graznado: Soy más feliz que los Juanes, porque puedo posarme libremente en la rama que se me antoja. Soy más noble que los Giles, porque no arranco los ojos de los hombres hasta que ya están ya muertos. Tómala.
Monse, algo para cerrar sobre esta historia, la sesión de hoy. Eh, Cuéntanos. pues en general, o sea, justo este también me gusta mucho cómo acaba. Se me hace súper fuerte. Justo en general, creo que la vez pasada hablamos mucho como de la herencia y creo que ese es como el gran problema hoy de la distribución de la riqueza, que es la concentración a partir como de las herencias, ¿no? Para mí eso es como de los puntos claves si es que queremos como que haya un cambio como en la distribución de la riqueza. Y por otro lado, como que otra vez es como recurrir a la literatura y hacerlo como incluso más amigable al ojo, como lo violenta que es la realidad y como lo trágica que es. Y yo me voy a de nuevo a contradecir del principio. O sea, creo que justamente es como muy trágica toda la realidad. Y muchas veces, la literatura nos puede ayudar a acercarnos un poco a eso e incluso quedarse corta a lo que realmente está sucediendo, ¿no? Y también como que hacer la similitud con los animales también me gusta mucho. Creo que es de nuevo acercarnos un poco más hacia la naturaleza, pero también creo que tenemos esta concepción de que la naturaleza es como vil, es violenta, es salvaje, lo que sea, cuando en realidad pues los humanos somos los más violentos y los más carroñeros. Entonces, eso sería eso y pues sí, buscar pistas en la literatura sobre la realidad también se me hace muy interesante. Súper. Pues de mi parte sería todo. Lo dejamos aquí. Nos vemos la próxima. Abrazos y muchísimas gracias, Monse. Bye.